Hola, buenas tardes, Hari Om Tat Sat, Namaste. En el vídeo de hoy quiero hacer como esa segunda parte del vídeo que subí ayer referente al capítulo 2 del libro El silencio habla de Cartol, que es un capítulo, todo el libro en sí, es como para ir desgranándolo y bueno, y compartir como en cada vídeo es mi vivencia, mi experiencia y también lo que voy experimentando y como este libro, como dije, ¿no? Apareció en un momento en mi vida en el que tenía que aparecer y, os lo recomiendo y que lo tengáis en vuestra mesilla de noche y leáis un capítulo en cada día un poquito y reflexionéis, saquéis vuestras propias reflexiones, porque yo os comparto aquí porque siento y creo que os puede ayudar y que os puede resonar y os puede hacer clic, pero de mi vivencia y de lo que yo voy experimentando, pero al final cada persona somos un mundo, aunque todos procedemos de lo mismo, todos somos uno, pero cada uno tenemos nuestro propio mundo. Entonces, siento que debo de compartir estos capítulos y de partes en los que me han resonado y compartir mi vivencia. Bueno, vamos a continuar en este punto que es el reino de la conciencia es mucho más vasto de lo que el pensamiento puede entender. Cuando dejas de creerte todo lo que piensas, sales del pensamiento y ves con claridad que el pensador no es quien tú eres. La mente existe en un estado de nunca tener suficiente, por lo que siempre ambiciona más. Cuando te identificas con la mente, te aburres y te inquietas fácilmente. El aburrimiento significa que la mente tiene hambre de nuevos estímulos, de más alimento para el pensamiento y que su hambre no está siendo satisfecha. Cuando estás aburrido o aburrida, puedes satisfacer hambre mental, leyendo una revista, haciendo una llamada telefónica, poniendo la tele, navegando en internet, yéndote de compras, o esto es bastante común, transfiriendo al cuerpo la sensación mental de carencia y la necesidad de querer siempre algo más, satisfaciéndolas brevemente y ingiriendo más comida. O puedes sentirte aburrido, aburrida, inquieto e inquieta y observar la sensación de estar aburrido e inquieto. A medida que vayas dándote cuenta de estas sensaciones, empezará a surgir algún espacio y quietud en torno a ellas. Al principio solo habrá un poco, pero conforme crezca la sensación de espacio interno, el aburrimiento empezará a disminuir en intensidad y significado, de modo que incluso el aburrimiento te puede enseñar quién eres y quién no eres. Descubres que ser una persona aburrido, aburrida, no es tu identidad esencial. El aburrimiento simplemente es un movimiento interno de la energía condicionada. Tampoco eres una persona enfadada, triste o temerosa. El aburrimiento, el enfado, la tristeza o el miedo no son tuyos, no son personales, son estados de la mente humana, vienen y van. Nada de lo que viene y va eres tú. Estoy aburrido, ¿quién sabe esto? Estoy enfadado, triste, atemorizado, ¿quién lo sabe? Tú eres el conocimiento, no el conocido. Tú eres el conocimiento, no el estado conocido. Esto es súper interesante porque hay veces en los que en determinadas épocas, a mí me ha pasado, no sé si os ha pasado a vosotros, que podéis entrar en un estado con la comida o yendo de compras o recurriendo
inputs, ¿no? de móviles, de información. Y es como que hay una parte de nosotros cuando vemos que vamos repitiendo algo, ya sean estos puntos que os he dicho o en cualquier área de vuestra vida, que veis que parece que os lleva, en vez de que vosotros, como esencia divina que sois, decir no. En el fondo hay algo, la vocecita del espíritu, ¿no? Esta intuición que os dice, esto no te está haciendo bien y quieres tapar algo, tipo por ejemplo los atracones, ¿no? ¿Qué hay detrás de esos atracones, por ejemplo? Podemos observarlo, ¿no? Y trabajar esto. El tema de los atracones, pues a veces se trabajan con un acompañamiento. Si la persona necesita como esa guía, ese acompañamiento, ¿no? Porque hay veces que cuesta identificar ese patrón, en este caso los atracones o cualquier otra cosa en X estímulos en los que vamos cuando se nos despierta algún tipo de emoción. Y cuando nos creemos que somos nuestros propios pensamientos. Y esto no es un trabajo de la noche a la mañana, creo que es un trabajo en el que nos lleva muchísimo tiempo, pero cuando empezamos a observar estos estímulos, es como que te haces el observador, ya no eres el pensamiento en sí. Y entonces, como aquí dice, tú eres el conocimiento, no el estado conocido. Estos solo son estados de la mente humana que vienen y van, pero tú no eres ese pensamiento. Los prejuicios de todo tipo implican que te sientes identificada con la mente pensante. Significar que ya no ves al otro ser humano, sino únicamente tu propio concepto de ese ser humano. Reducir la riqueza de vida de otro ser humano a un concepto es en sí mismo una forma de violencia. El pensamiento que no está enraizado en la autoconciencia se sirve a sí mismo y es disfuncional. El ingenio exento de sabiduría es extremadamente peligroso y destructivo. Constituye el estado habitual de la mayor parte de la humanidad. La expansión del pensamiento por vía científicas y tecnológica, aunque no es intrínsecamente bueno ni malo, también se ha vuelto destructivo, porque muy a menudo el proceso mental del que surge no hunde sus raíces en la conciencia. El paso siguiente en la evolución humana es trascender el pensamiento. En ese camino nos encontramos, en trascender el pensamiento. Actualmente es nuestra tarea más urgente. Esto no implica dejar de pensar para nada, esto es importante. Esto no implica dejar de pensar. Nuestra mente es maravillosa, simplemente que tenemos que aprender a utilizarla y no identificarnos con lo que nos va lanzando, porque no somos eso. Actualmente es nuestra tarea más urgente. Esto no implica dejar de pensar, sino dejar de identificarse completamente con el pensamiento, dejar de estar poseídos por el pensamiento. Siente la energía de tu cuerpo interno. El ruido mental se serena y cesa inmediatamente. Siéntela en tus manos, en tus pies, en tu abdomen, en tu pecho. Siente la vida que eres, la vida que anima al cuerpo. Siente la energía de tu cuerpo interno. Cuando sentimos y nos paramos, prueba si tienes la posibilidad de irte a la naturaleza o en tu casa, en una zona, en un lugar tranquilo. Te sientas y sientes, respiras, haces unas respiraciones hondas y profundas. En uno de mis vídeos os comparto los tipos o sea, las fases de cómo respirar, a cómo yo lo aprendí y cómo lo aplico. Y cuando sientas, te serenas y te aquietas, simplemente con inhalando y exhalando conscientemente, sientes la energía de tu cuerpo. La mente se empieza a calmar, se serena. Y después de eso, tu estado de vibración
tu estado emocional se relaja, se serena, se tranquiliza y abordas la situación que estás viviendo o lo que tienes que vivir en tu día a día de otra manera. Esto es fundamental porque si no, nuestro sistema simpático se exacerba y luego esto se acrecienta cosas mayores. La ansiedad, taquicardias, falta de claridad, reacciones impulsivas. Pero si todos los días practicas poco a poco, cada día, pequeños pasos, te vas a sentir bien contigo misma, bien contigo mismo, y por ende eso es lo que vas a transmitir al mundo. Y vas a ser un faro de luz para el mundo, porque te estás dando te estás mimando a ti mismo y estás siendo consciente y tomando responsabilidad de tu estado emocional, tu gestión emocional, para tu salud mental, tu salud emocional, tu salud física, en todas las áreas de tu vida, en tus relaciones. Entonces, esto es lo que dice, esto no implica dejar de pensar, sino dejar de identificarse completamente con el pensamiento, dejar de estar poseídos por el pensamiento. Entonces, el cuerpo se convierte en una puerta, por así decirlo, hacia una sensación de vida más profunda que subyace a las fluctuantes emociones y al pensamiento. Hay una riqueza de vida en ti que puedes sentir con todo tu ser, no solo con la cabeza, en esa presencia en la que no necesitas pensar, cada célula está viva. Sin embargo, en ese estado el pensamiento puede activarse si se le necesita para alguna finalidad práctica. La mente tenemos una mente poderosa y está bien usarla cuando hay una finalidad práctica. La mente puede seguir operando y opera perfectamente cuando la inteligencia mayor que eres la usa y se expresa a través de ella. Esto es maravilloso. Si trabajamos en comunión y aprendemos a trabajar en unión, esa comunión entre esa inteligencia mayor y dejamos en comunión con la mente consciente, como dice aquí, la mente puede seguir operando y operará perfectamente cuando la inteligencia mayor que somos la usa y se expresa a través de ella. Quizá te haya pasado inadvertida, que esos breves periodos en los que eres consciente sin pensamiento ya ocurren natural y espontáneamente en tu vida. Puedes estar realizando alguna actividad manual o paseando por la habitación o esperando en el mostrador de una aerolínea y estar tan completamente presente que el ruido mental de fondo disipa y es reemplazada por la presencia consciente. También puedes estar mirando al cielo o escuchando a alguien sin que surja ningún comentario interno. Tus percepciones se vuelven claras como el cristal, no están empañadas por el pensamiento. Para la mente todo esto no es significativo porque tiene cosas más importantes en que pensar. Además no es memorable y por eso te ha pasado inadvertido. Lo cierto es que es lo más significativo que puede ocurrirte. Es el principio de un cambio desde el pensamiento hacia la presencia consciente. Siéntete cómodo en el estado de no saber. Esto es poderoso. Siéntete cómodo en el estado de no saber. Este estado te lleva más allá de la mente, porque la mente siempre está intentando concluir e interpretar. Tiene miedo de no saber. Por eso, cuando puedes sentirte cómodo en el no saber, ya has ido más allá de la mente. De ese estado surge un conocimiento más profundo que es no conceptual. Y esto es maravilloso. Muchas veces el ego, ¿no? Nuestro ego, nuestro velo ilusorio
nos adquirimos, ¿no?, información, estudiamos, aprendemos. Y llega un momento en el que hay veces ese ego espiritual en el que llegamos, que a mí me ha pasado tiempo atrás, me ha pasado, y hay veces cuando me pasa, lo observo, estoy consciente y digo, pero cuando yo leí esta parte del libro, del estado del no saber, dije, wow, que es cierto. Como que eso aquieta y como que te entra en un estado de humildad, de no saber. No podemos saber todo, a veces, y hay muchos polos, ¿eh? También está esa parte, ese ego espiritual de nuestro desarrollo personal, que llega un punto a veces que te crees en el que sabes más o que estás más trabajado que otras personas, pero no. Ahí un estado de humildad y bajar ese ego y entrar en tu estado de no saber. Solo rompe todo. Hace a tu ego, que está inflado, lo empequeñece y es como, vuelve a tu sitio. Porque te hace entrar en ese estado de humildad y de conciencia y de decir, ostras, nosotros hemos pasado. Cuando yo cuando empecé en mi proceso hace 5 años, con mi estado con el yoga, con la meditación, con mi proceso de desarrollo personal en el cual sigo, yo recuerdo que hubo un tiempo en el que a mí lo que me estaba, como yo estaba viendo muchos cambios en mí, yo esto lo quería compartir con las personas de mi alrededor, pero ahí no lo sentía que lo estaba haciendo desde el ego, era por una emoción de que mi alma, mi espíritu era comparte. Entonces yo lo compartía con las personas de mi alrededor. ¿Qué pasa? Que llegó un punto en que llegué a ser un poco pesada en el aspecto de que hay personas que no le interesaban, no están en ese punto de su vida como yo 10 años atrás, cuando mi hermano, por ejemplo, me hablaba de estos temas profundos. Yo tenía 20 y pocos años. Entonces, no lo escuchaba, pero no prestaba atención, porque no era mi momento. Entonces yo he pasado por eso y hay personas, o sea, en mi caso vino a los 28, 29 años, a los 23 vino esas preguntas muy profundas, pero lo tapé, y luego a los 28 fue como ya ese de brotar todo eso que iba tapando, ¿no? Y ese de vuelve a ti y vamos a hacernos responsables de nosotras, vamos a conocernos, vamos a empezar en nuestro camino de desarrollo personal e indagar en nosotras, indagar dentro de mí. Y entonces comprendí que yo no tenía por qué, o sea, fue como que me dejé porque claro, llegué a ser un tanto pesada, que entendí y comprendí, ¿no?, que las personas no tienen por qué escuchar si no es su momento, y son temas que a lo mejor no les interesan en ese momento. Entonces decidí como ya guardármelo para mí y como que cambié el chip de decir, primero, ya está, no hablemos, no tal, sino sigue trabajando en ti para luego ser un faro de luz para las personas. Y cuando las personas te pregunten, te están dando permiso para que tú compartas la información de manera dosificada. Y eso es lo que comprendí. Por eso dije, sí, seguí trabajando en mí, ya dejé de ser pesada. Y bueno, así continué. Y eso me vino bien, ¿por qué? Porque con el paso del tiempo venían personas a preguntarme que qué estaba haciendo, que me veían bien, que me veían más calmada, o que me veían me hacían preguntas, Entonces a mí era como, wow, cuando decidí poner solo el foco en mí, en trabajarme en mí, no querer cambiar a las personas de fuera, de que hagan lo que yo estaba haciendo, porque a mí me estaba haciendo bien, esto, X, tal, y cuando dejé de poner el foco fuera y me centré en mí, en seguir trabajando en mí, las personas vinieron a preguntarme, y yo ya, es como ese permiso, ¿no?, que hay que tener también respeto y decir, vale. Entonces luego llegó un punto en el que ya dije, es que yo todo esto lo tengo que compartir. Por eso la iniciativa de grabarme y de crear contenidos, ¿no? Pero me costó llegar a este paso,
¿Por qué? Porque había una parte que me decía, comparte, comparte. Aunque para que no vayas por las calles y con personas alrededor tuya a lo mejor no le importan este tema, pero a lo mejor si me grababa, a lo mejor había personas que a lo mejor también están en mi mismo punto y quizás a mí este tipo de vídeos hace años, en el momento en el que me encontraba con ese vacío existencial y con la ruptura y perdida como me sentía, me hubiera encantado conectar con un vídeo, con una persona real que estuviera viviendo lo que yo estaba viviendo. Entonces, por eso la iniciativa de grabarme y compartir todo esto, ¿no? Pero claro, entraron muchos miedos hasta que yo me decidí ponerme delante de una cámara, hasta que yo decidí eh, romper con estos miedos del qué dirán, el que si me pongo una cámara, los miedos a grabarme, eh, el, la vocecita, ¿no? De qué vas a compartir. Todas esta voz, ¿no? Del ego, tus paradigmas, las creencias, los autosabotajes, Entonces, pero había algo dentro de mí, mi alma, mi espíritu me decía, no, comparte, grábate. Entonces por eso decidí crearme, pero luego pasaron meses y como que entré en un momento como de parálisis, de que como una parálisis, de que no, que me daba, como que me volvió otra vez esos miedos, me invadían de decir no, no te grabes, las voces, decidí escuchar a la voz. Y pero era como algo como, no, pero tú continúa, pero a la vez me dejé arrastrar. Pero bueno, luego hasta que dije, venga, vuelvo a retomar, porque a lo mejor este vídeo puede ayudar a una persona en cualquier parte del mundo. Tenemos una herramienta poderosa con el teléfono, con el ordenador, con la cámara, de poder llegar a cualquier parte del mundo a través de las redes sociales. Si las tecnologías son maravillosas y se usan para un bien mayor, para ayudar, para contribuir desde la integridad, desde la honestidad, desde la humildad, desde esa integridad. Si se usan para bien las tecnologías, esto es maravilloso. Entonces, bueno, pues hasta que decidí grabarme y ponerme otra vez delante de la cámara y romper con todas esas voces, porque al final esto también me hace crecer a mí, porque estoy superando miedos, estoy superando eh, creencias, patrones, paradigmas. Entonces, pues como dice, cuando ayudas, te ayudas. Cuando enseñas, compartes, estás aprendiendo más. Entonces también es una manera de que vosotras veáis de que se puede y de que a veces esa vocecita en el cual también sigo trabajándome. Pero wow, yo me veo hace 5 años atrás y es que, wow, honro este crecimiento, esta evolución y cómo acogerme y cómo en todo este proceso de aprendizajes y de vivencia que he vivido no cambio nada. Y han habido recaídas, y han habido autosaboteos y he estado en ciertos meses, en algunos meses paralizada por miedo a qué dirán, por miedo a mm, no sentirme suficiente, al querer o decir que voy a aportar. Cuando ya me senté y dije, no, yo tengo mucho que aportar, todos, tú también tienes mucho que aportar, tu vivencia, tu experiencia. Y ya no solo a través de la cámara, en mi caso fue a través de la cámara porque viví esto, ¿no? De querer transmitir todo esto a las personas y como que mi ego se inflaba. En ese momento lo estaba haciendo desde el amor, del querer compartir, pero luego ya dije, bajé, ¿no? En plan de ya. Pero luego hubo una parte que también viví con esa situación desde el ego. No sé si os habrá pasado, lo habéis vivido, pero eh, de que llegó un punto en el que también, en otra situación, en el que yo me sentía a veces como superior a las otras personas porque yo estaba trabajada, me estaba trabajando, porque yo estaba como en un estado, no. Luego dije, baja porque eso no eres tú. Ese no es tu ego, no, ese es tu ego, no eres tú. Porque por a lo que voy con esta parte del capítulo, el no saber.
de estar tanto, de tanta información, formación, de autoconocimiento y tal. Pero cuando entré en el estado del no saber, el solo sé que no sé, pues hay algo que se activa en ti de decir, wow, humildad, señores, humildad. Solo sé que no sé. Cada vez que sabemos más, nos damos cuenta que sabemos menos. Y eso es lo bonito y lo enriquecedor de la vida. Porque cuando dejas de aprender, es como dice, o te creas o te desintegras. Entonces, yo os animo a que os indaguéis y veáis en qué estado estáis. Si estáis en el estado del saberlo todo, si estáis en el estado del no saber, este estado de sigo aprendiendo, escucho más a la persona, estoy presente. Cuando estamos con alguien, esa presencia, esa atención, esa genuinidad en esa persona. Una de mis funciones, para mí es como uno de mi propósito como alma, y yo lo siento así, que cada persona que comparta unos minutos conmigo hablando se va a ir mejor de lo que vino. Es que se va a sentir mejor de lo que vino. Esa es como una de mis funciones y me parece algo muy bonito porque lo siento que tiene que ser así. Entonces, bueno, pues este es la parte del capítulo que quería compartir. Y bueno, estas son unas últimas líneas que dice: la maestría de la vida es lo opuesto del control. Te alineas con la conciencia mayor. Cuando la maestría de la vida es lo opuesto del control. Un momento de peligro puede producir el cese temporal de la corriente de pensamientos, permitiéndote degustar lo que significa estar presente, alerta, consciente. La verdad es mucho más omniabarcante de que la mente podrá comprender jamás. Ningún pensamiento puede encerrar y contener la verdad. En el mejor de los casos puede indicarla. Por ejemplo, puede decir todas las cosas son intrínsecamente una. Eso es una indicación, no una explicación. Comprender estas palabras significa sentir profundamente dentro de ti la verdad hacia la que apuntan. Entonces, bueno, pues con este compartir, con estas reflexiones y con mi vivencia y con estos capítulos del capítulo 2 del libro del silencio habla del cartol, que se llama el capítulo 2, más allá de la mente pensante. Que tengáis un hermoso día, que tengáis un bello día lleno de bendiciones. Gracias, gracias, gracias. Harion Tat Sat. Namaste. Amén. Ajo. Que Dios os bendiga y confía en ti. Confía, confía, confía. Namaste.